chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén bien. Hoy vamos a aprender, sigue de la palabra de Dios, que Jesús hizo los milagros. Jesús le alimentó a 5,000 personas. De eso vamos a aprender hoy. Dice así, vamos a leer Juan 6, 1 a 15, pero no vamos a leer todo porque es largo. Dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, de la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque Jesús ya sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no nos bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tantos. Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, que había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, que habiendo dado gracias, le repartió entre los discípulos, y los discípulos entre ellos estaban recostados asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a los discípulos: recoged pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y entonces acá vemos el milagro que hizo Jesús. Y entonces tengo unas imágenes, porque Jesús fue a un monte junto con los discípulos. Ahí se sentó. Acá tengo unas imágenes. Aquí está Jesús junto con los discípulos. Se fueron a un monte, y entonces Jesús se sentaron, y cuando vieron alrededor había muchísima gente. Entonces Jesús le pregunta a Felipe: ¿y qué vamos a dar de comer tanta gente? Y entonces no va a alcanzar ni la plata para que coman, entonces para que podamos comprar panes. Entonces dijo el hermano de Simón Pedro, se llamaba Andrés, y entonces dijo, aquí tengo otra imagen, Andrés dijo: aquí un muchacho, un niño, tiene 5 panes, 2 pececillos, dijo. Y entonces Jesús dijo: bueno, dijo Jesús, háganlo sentar toda la gente que está alrededor. Y entonces los discípulos hicieron sentar a cada uno de esas personas que estaban alrededor. Y entonces se sentaron, y Jesús dio gracias de los panes y los peces. Y entonces le multiplicó. Ahí hizo milagro. Y entonces aquí en las imágenes, Jesús y sus discípulos están partiendo para que puedan comer toda esa persona que seguían. Porque ¿quiénes seguían? Había mucha persona, porque Jesús le sanaba, le curaba a todas. Entonces le amaba a todos. Entonces por eso le seguían. Entonces Jesús ahí hizo un milagro y multiplicó los panes y los peces. Y todos comieron. Y también una cosa, después de comer, sobró como 12 canastos de esto, sobraron. Y entonces ahí lo vemos, el poder de Jesús que tiene para cada uno. Y también le vemos la generosidad de ese niño que le compartió, y ahí hizo el milagro.
Jesús. Y entonces, ¿qué hemos aprendido? El poder de Jesús, la amabilidad del niño, y Jesús nos ama a cada uno de nosotros, nuestro padre, madre, a cada uno. Entonces, por eso, nosotros podemos aprender de esa generosidad y podemos ser generosos con unos con otros, como ese niño y como Jesús nos enseña que hizo milagros. Jesús nos ama a cada uno. Ojalá que haya gustado esta historia. Gracias, chicos.